¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renoven dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además, disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renoven, ventanas para toda la vida. Maitena Escutari Artieda, directora general de Turismo y Comercio del Gobierno de Navarra. Bienvenida. Pues muchas gracias, Roberto. Bienvenida en la antesala de la Feria Internacional de Fitur, que ha sido la única feria que no ha parado, porque el año pasado se celebró a finales de enero y justo un mes después llegó el estado de alarma. Pero hay que ver todo lo que se ha llevado por delante la pandemia en el sector turístico. Pues sí, ¿Qué ha quedado en pie? Fíjate, qué año más duro. Pues ha quedado en pie mucha gente, está claro que muy tocada, pero realmente pensamos que tenemos un sector fuerte en Navarra en concreto y estamos viendo, dentro de todas las dificultades que hay que decir que obviamente han sido durísimas, en la parte de turismo, solamente en ocupación, hablamos de un 58% menos en el 2020. De visitantes, es una cifra que ya da un dato importante y todo lo que es la negatividad que estamos viendo en todos los datos viene acompañada de algunos pequeños brotes, ¿no?, de estos últimos meses, que sí que vemos que va recuperándose un poquito la afiliación a la Seguridad Social, porque se perdió empleo también, como sabemos, y bueno, poquito a poco tenemos la esperanza de que con las vacunas y toda la evolución para el verano podamos empezar a pensar en un verano, pues, bueno, más esperanzador. Un 58% que sin lugar a dudas es una cifra malísima, pero es bastante menos mala que la que ha sufrido España, porque cuando nos ponemos a mirar a los datos por millones, ¿no?, porque estamos hablando de que España iba a cerrar 2020 con cifras que no se recordaban desde los años 70 del siglo pasado, apenas se llegó a los 20 millones, cuando el año anterior, en 2019, estábamos hablando de 83, casi 84 millones de turistas. Es una auténtica barbaridad. Los últimos años era récord tras récord, ¿no? Los datos estaban dando, pero precisamente esa es una reflexión importante que nos está dejando el COVID respecto al turismo, que iba como sin freno, ¿no? Y el modelo turístico que se estaba bueno, desarrollando precisamente ahora, que somos conscientes también de muchas de las dificultades que estaba generando en el medio ambiente, en el cambio climático, en todo lo que ahora mismo estamos escuchando que Europa nos pide, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? Precisamente no recuperar esa dinámica del turismo que había pre-COVID, sí recuperar el sector, pero no en las mismas condiciones. Sí que haya turismo, pero no a cualquier precio, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Sí, yo recuerdo que
Hace precisamente algo más de un año, en aquella feria de Fitur del año pasado, tanto la presidenta María Chivite como usted misma hablaban precisamente de intentar adaptar esa realidad turística a la propia Agenda 2030, es decir, a todos esos valores medioambientales fundamentalmente, el verde, ¿no?, al que estamos mirando y al que queremos mirar, con esa campaña del Navarra 5 estaciones, las 4, y esa manera de vivir que tenemos en Navarra. ¿En qué se va a basar, después de todo lo que hemos vivido, en qué está pensando ahora mismo el Gobierno? ¿De qué se va a hablar en Fitur? Fíjate, Roberto, es que en nuestro caso no va a haber tanto cambio como en otros muchos. Otras comunidades sí que van a tener que cambiar la estrategia turística. En nuestro caso veníamos ya de un plan estratégico que se aprobó en el 18, que ya veníamos implementando lo que es el turismo sostenible, que era un poquito ¿no?, la marca que predominaba. ¿Y esto qué significa? Pues que muchas de las acciones que ya estábamos ya incorporando estaban, por supuesto, con ese objetivo de no más turistas, volviendo al ejemplo que decíamos, sino teniendo muy en cuenta la sostenibilidad del residente con el turista, tener en cuenta todo lo que es la capacidad de carga de los espacios naturales, tener en cuenta muchos de los conceptos que ahora mismo se nos están exigiendo para esa transformación del sector, que se tengan en cuenta ahora. Pero veníamos haciéndolo, con lo cual partimos de una situación buena en ese sentido, porque ya estábamos involucrados en esa dinámica de trabajo. El sector estaba incorporándose ya y, de hecho, bueno, pues ahora mismo seguimos manteniendo, eso sí, priorizando algunas acciones, como por ejemplo todo el tema de la transformación digital, que ahora sí que ya es, bueno, pues hay que estar ahí sí o sí, ¿no?, que eso ha sido una evidencia, pero por supuesto toda la parte de la transición verde la estábamos incorporando. Y luego la cohesión social que supone, ¿no?, el turismo para el territorio, ese equilibrio que hace falta, no solo enfocarte en una zona, sino que realmente cale en todo el territorio, ¿no?, y que no solo cale en un sector, porque el turismo, sabemos, lo hemos comentado muchas veces, ¿no?, que está compuesto por una cantidad importante de colectivos. Y ese es uno de los objetivos que tenemos, ¿no?, que llegue a toda la población y, por supuesto, sobre todo a las zonas más despobladas, que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no?, en todo este futuro plan que tenemos para estos años. La transformación digital, que entre otras cosas llegará cuando haya una red siquiera de Internet que llegue a todos los rincones, que eso en Navarra todavía... Pues es un objetivo, no es una realidad. Sí, se han dado pasos y se están dando pasos muy importantes. Por ejemplo, hay que decir el Camino de Santiago, ¿no?, que este año tenemos ya el Xacobeo y es un año como el siguiente, el 21 y el 22. Sí. Casi más pensando en el 22 tenemos que estar, eso ¿no?, es, sobre todo para el internacional, fundamentalmente. Pero este va a ser uno de los ejemplos, que ya va a llega la banda ancha a Roncesvalles, a Valcarlos incluso, que ya es, bueno, podemos empezar a pensar que el Camino de Santiago se pueda conectar con todo el mundo, que tenga esa posibilidad. Pues ese era uno de los objetivos interesantes para poder abrir, ¿no?, el año jacobeo. Y como tal, todas las demás poblaciones de Navarra, pues los próximos años deberíamos de tenerlos ya recogidos, ¿no?, en esa red que es imprescindible, no solo para el turismo, claro, para el desarrollo económico de todas las pequeñas pymes, autónomos y demás. Porque el Camino de Santiago, ¿qué generaba? Tanto en dinero como en oportunidades para los propios establecimientos. Bueno, estábamos hablando, el Camino de Santiago para turismo en Navarra es uno de los productos fundamentales. Siempre hemos hablado de que el Camino de Santiago y San Fermín son las marcas internacionales, ¿no? Recordarás igual alguna otra ocasión, el Camino de Santiago sigue manteniéndose, evidentemente, con las limitaciones que tenemos, pero se recuperará principalmente con el mercado de proximidad, que es lo que nos toca ahora, los próximos meses, pero el mercado internacional empezará a venir, poquito a poco se recuperará. De hecho, bueno, pues aquí teníamos una clave importante para nosotros, que realmente tenemos en datos
datos objetivos del 2019, en torno a 3 de cada 4 turistas eran mercado de proximidad y solamente 1 de cada 4 internacional. Sin embargo, en el Camino de Santiago es justo al contrario, ¿no? 3 de cada 4 peregrinos son internacionales. Entonces, es un valor muy importante para la internacionalización de la región, porque quien pasa por aquí, todo lo que pueda de alguna forma recopilar de Navarra para poder volver, ¿no?, otra vez y ser un posible, bueno, futuro turista, ¿no? Por tanto, desde esa perspectiva hemos ido trabajando el Camino de Santiago, pensando en hacer productos que puedan captar y combinar al peregrino, por supuesto, y respetando todo lo que es el sentir del peregrino, pero también, ¿por qué no?, viendo las posibilidades para el turista. Claro, exactamente, para el turista, porque no consumen lo mismo, no gastan lo mismo, no van a los mismos sitios, aunque los sitios sean los mismos. Eso es diferente, sí. El gasto medio, por supuesto también la estancia, también el uso de los servicios. El peregrino puede tener unos servicios que son los albergues, X restaurantes, pero el turista que viene a hacer el Camino de Santiago va utilizando a lo mejor otro tipo de servicios que también le interesan y bueno, pues al final el enriquecimiento para la población y para lo que es el entorno, el ecosistema turístico, que es más amplio, pues es muy interesante. Decíamos que Fitur sí que ha evitado de alguna manera la pandemia, pero lo que no ha evitado la pandemia han sido las fiestas de San Fermín. Esto era inimaginable hace 3 años. Sí, ya lo creo. ¿Y qué vamos a hacer? Pues fíjate, con San Fermín ya llevábamos haciendo campañas, de hecho el último año... Había un debate latente también, sí, ¿no? Sí, que veníamos trabajando desde turismo, volviendo un poco al mismo ejemplo del Camino de Santiago. San Fermín es un escaparate, ¿no?, para la venta internacional de Navarra. Así lo entendíamos, ¿no? Y de alguna forma veníamos ya analizando el mercado, algunos de los mercados que más nos interesan turísticamente. El posicionamiento ante San Fermín era muy diferente. Nada que ver el mercado europeo, el alemán o el del norte de Europa, con el mercado, por ejemplo, mexicano, ¿no?, que tiene una diferente cercanía hacia la fiesta, ¿no?, y culturalmente somos muy distintos. Entonces, dentro de nuestros mercados objetivos, a la hora de dirigirnos a captarles a ellos, pues con algunos vamos en mejor posición si vamos con Camino de Santiago o si vamos con San Fermín. Este es un poco el equilibrio que tenemos que buscar, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, en esa tarea San Fermín veníamos trabajando ya de manera importante con lo que es el ayuntamiento de la mano y hemos trabajado mucho con diferentes oficinas de turismo del exterior para ver el posicionamiento, como te digo, ¿no?, de los alemanes o de diferentes países. Y sí que hemos venido trabajando también la contradicción que hay entre el que puede venir a San Fermín a la fiesta, pero tiene... Esta que estamos viendo, es que estoy viendo esta imagen mientras está hablando y viene a la fiesta, pero ¿a qué fiesta? Eso es, viene a la fiesta, pero también tiene la calma, que es un poco la campaña de publicidad que utilizamos el último año de San Fermín. Entonces vendíamos así Pamplona con Navarra. Claro. ¿Cree que esta fotografía se va a volver a repetir? Pues no lo sé, no lo sé. Yo no tengo una bola mágica y la verdad es que estamos en unos años en los que no se puede decir ahora mismo qué va a pasar después de la pandemia, ¿no? En qué momento recuperaremos. Es muy difícil poder hacer una previsión en ese sentido todavía. Esto, precisamente porque es muy difícil, puede provocar que tengamos que pensar entre todos que la fiesta podría no volver a ser lo que es y que esa necesidad que en los últimos años, ese debate al que yo me refería antes, San Fermín necesitaba una revisión. Un poco lo mismo que le ha pasado a Mallorca, sí, pero bueno, le ha venido bien la pandemia para recolocarse, porque se les había ido de las manos, porque no había alojamiento para todas las personas que entraban en la isla. Sí, yo creo que la evolución es así, ¿no?, en todo. Y en algunas de las fiestas más importantes está ocurriendo. De hecho, bueno, pues con San Fermín lo hemos venido comentando cantidad de ocasiones, ¿no?, que es importante el poder hacer ese contraste incluso
con otras poblaciones que están viviendo situaciones similares, compartir también buenas prácticas, el poder ir de la mano en un momento dado, porque bueno, pues hay cantidad de situaciones relacionadas con la sostenibilidad de la fiesta, ¿no? Desde el aspecto de la sostenibilidad económica, social, medioambiental. Es verdad que hay que mirar un poquito todos los palos, ¿no? Y en este caso, San Fermín yo creo que es un momento muy interesante para hacer esa reflexión. Es un buen momento. Maitena, ¿se ha rescatado al sector turístico de Navarra? Bueno, en ello estamos, en ello estamos. Hemos sacado ya 2 paquetes de ayudas muy importantes, que bueno, hay que insistir que han sido además unas ayudas automatizadas, de manera que se han gestionado y tramitado con mucha agilidad para que llegase la ayuda a su bolsillo lo antes posible al sector, tanto en finales del 20, como sabéis, como ahora mismo, recientemente, hemos bueno, pues gestionado unos paquetes de ayudas que realmente han sido los de más importancia del Estado, ¿no? En cuanto al máximo de ayuda que podían obtener, hasta 75.000 euros. Ahora estamos tramitando ya, mejor dicho, diseñando la tramitación de un tercer paquete de ayudas que vienen del Estado, ayudas que vienen bueno, pues no solo para el sector de hostelería y turismo, sino que serán abiertas a autónomos y pymes, a muchos más sectores, que bueno, en previsión de que puedan tramitarse este verano, ¿no? Y realmente la recuperación no ha finalizado, estamos en el proceso, ¿no? Estamos en el proceso, pero creo que se está respondiendo porque todo ese trabajo de reuniones y de participación con el sector ha hecho que de paquete en paquete de ayudas hayamos incluido muchas mejoras que han sido, bueno, peticiones del propio sector, ¿no? Ahora el sector, cuando uno entra en la página web buscando un alojamiento, o cuando llegas al hotel o a una casa rural, siempre te encuentras un sello en el que te aseguran que ese lugar es seguro y limpio. Sí. Claro, lo ves ahora en todos los sitios y parece que antes no lo era. Sí, sí, sí. Hay que serlo y parecerlo. ¿Es verdad que han cambiado las cosas? ¿Eso ha llegado para quedarse? Sí, yo creo que sí. Hay cosas que han llegado para quedarse, claramente. Pero no solo el estar limpio y parecerlo, va a ser próximamente el certificado de la vacunación, va a ser otro de los hitos, ¿no? De quién está vacunado y quién no. Todo esto es un debate que se abre ya mismo, ¿no? En Fitur, precisamente, es una de las novedades que de alguna forma también la ministra parece que nos presentará, y se prevé para este verano que pueda servir para facilitar, que no va a ser tampoco una herramienta de seguridad total, porque aquí eso no existe, está claro, eso lo tenemos claro, pero bueno, pues todo lo que ayude de alguna forma a dar alguna garantía, ¿no?, al viajero, a dar alguna garantía al sector de que el viajante o el turista tiene ese tipo de certificado, pues ayudará a la movilidad del turismo. Y realmente en el marketing turístico el COVID-Free fue uno de los primeros sellos que se empezó a discutir allá al inicio, ¿no?, después del confinamiento, pero realmente el COVID-Free es algo complejo, porque realmente garantizar que estás limpio de COVID no lo puedes hacer. Lo que sí puedes es, bueno, dar una imagen. Tienes un protocolo, ¿no? Eso es, lo menos. Y sobre todo que comprometerte, ¿no?, a tener pues bueno, los medidores, infinidad de medidas que te pueden dar un poquito más de respaldo. ¿Van a ser los medidores precisamente el punto de escape, el punto de apertura, el punto de inflexión en la hostelería navarra? Bueno, es una ayuda. Yo creo que ahí, bueno, salud, los compañeros de salud han decidido incorporarlo de una manera que aporta sobre todo para el que está gestionando su local. Yo creo que es una medida más de gestión, que puedas tener el control de cómo tienes ese CO2, pues te ayuda también a poder ver si tienes que intervenir más con ventilación mecánica o ventilación natural, o te puede ayudar de alguna manera a trabajar mejor, ¿no? Yo creo que está dentro de esa desescalada una serie de medidas que tendrán que ir incorporándose, no solo esta.
¿no? Desde luego, que eso hay que aplicarlo en todos. En este propio plató los tenemos. Hay que saber dónde estamos y cómo estamos en cada momento. Hablaba antes de ese 58% de la caída en el turismo de Navarra, que no sé si tienen detectado por qué no ha sido más. ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar a si ha habido movilidad interior. Quiero saber si la ciudadanía navarra se ha comprometido con el sector, si hemos ido a pasar un fin de semana, un puente, una noche en un hotel, en una casa rural. Realmente, claro, en el 20 estamos hablando de que el 20 tuvimos unos meses más abiertos, menos, ¿no? Sí, agosto, Hubo ahí un movimiento, pero bueno, a lo largo de este año los datos que vemos, bueno, pues son evidentes. Lo que es la procedencia es claramente de vecinos, ¿no? Los meses que estuvimos abiertos, y ya estos últimos de turismo interno, que es lo que ha podido haber, y desde luego se ha comportado muy bien, como dices, el navarro, ¿no? Sí que hemos visto ahí un movimiento y un interés y unas ganas además de apoyar al sector también, y eso es de agradecer, ¿no? La empatía, ¿no? De alguna forma también de la gente de consumir, ¿no? Turismo interno. Y por otro lado, que el sector también ha ido incorporándose y adaptándose con propuestas distintas, ofreciendo también temas que en otro momento a lo mejor no se les habría ocurrido, y ahora, bueno, pues esa creatividad también se ha notado, ¿no? En facilitar las reservas, previa cita, el poder incorporarse. Todo el tema de la digitalización ha ayudado también, ¿no? A que puedan empezar a través de las apps, de los móviles, de ofrecer restaurantes que te pueden llevar a casa. Todo lo que ha habido de revolución en ese sentido, pues ha hecho que también se haya notado cómo se adapta con mucha agilidad el sector en este sentido. Bueno, pues a ver qué tal va Fitur, que salga todo muy bien, porque desde luego está en juego el puesto de trabajo de miles de personas, no solamente en Navarra. Usted tiene otro negociado también afectado por la pandemia, como es el del comercio. ¿Es el comercio el gran perjudicado o uno de los perjudicados en los que no se ha puesto el foco? Parece que todo ha ido a la hostelería. Y cuando uno habla con comerciantes te acaban diciendo, bueno, sí, está muy bien, pero es que a nosotros no nos han obligado a cerrar, hemos tenido que seguir abiertos, pero con menos movilidad en la calle. La gente no salía, la gente no compraba, compraba menos. Sin duda ha habido, bueno, pues un efecto inmediato además en el comercio, ¿no? Con el cierre de la hostelería, muchos de los comercios se han visto muy afectados, pero dentro del comercio hay muchas diferencias. Pues, lógicamente los esenciales, la alimentación ha crecido y han trabajado mucho y han vendido más en algunos casos, y otros pues menos, ¿no? Una papelería, una ferretería. Hay muchas diferencias, ¿no? Entonces el catalogar y analizar esos datos es interesante también. Pero es verdad que son, bueno, no sé si los segundos afectados, pero hay muchos más, hay muchas más industrias y otro tipo también de sectores que han tenido afecciones importantes. En este tercer paquete de ayudas que comentábamos antes, que se abre de la hostelería y el turismo, se abre a otro tipo de CENAES, ahí sí que el comercio va a estar en primera fila, sin duda. Y hay que recordar que el comercio mayorista sí que estuvo en las primeras y en las segundas. El comercio mayorista sí que se incorporó, y el minorista entraría ahora en primera línea también en este paquete de ayudas. El comercio siempre, la dificultad que tiene es que el turismo sí que venía de unas vacas gordas, pero el comercio llevaba ya unos años en los que estaba de alguna forma con dificultades, desde la anterior crisis, y realmente se venía notando... Y los cambios de modelo y los hábitos del consumidor, ¿no? Hay infinidad de influencias, y la edad media, en el estudio de la transformación digital que hemos hecho para ver un poquito el diagnóstico que hemos hecho en el comercio, vemos claramente las dificultades, por ejemplo, de una edad media alta, unas dificultades en el relevo generacional, en el comercio minorista estamos hablando, y realmente, bueno, pues el poder atacar esto tienen que ser medidas profundas, ¿no? No solo de rescate, que es lo que hablamos con las ayudas, sino de otro tipo, ¿no? Que tienen que acompañar, y ahí tenemos un plan de impulso que hemos venido
implementando también para el comercio minorista y ahora reforzando muchas de las dinámicas en torno al comercio que tienen mucho que ver también con normativa, con los planes de atractividad y ordenación comercial de los propios municipios. Aquí al final no solo el gobierno tiene y puede responder ante esto, sin duda las entidades locales tienen mucho que hacer para también dinamizar, ¿no?, esos cascos urbanos, ese comercio de las pequeñas poblaciones. Y bueno, ahí tenemos proyectos muy interesantes en torno al comercio rural, por ejemplo, en torno también a la ley de APES, que están tramitándose y que pensamos, tenemos confianza en que pueden ayudar a que puedan salir, ¿no?, los próximos años con herramientas para poder poner en marcha y dinamizar mucho más, ¿no?, lo que es el comercio. Muy bien, Maitena Escutari Artieda, directora general de Turismo y Comercio del Gobierno de Navarra. Que vaya muy bien y muchas gracias por habernos acompañado. Pues gracias a ti, Roberto. Gracias. ¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renoven dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además, disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renoven, ventanas para toda la vida.